Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una microcápsula más. Y en esta ocasión vamos a trabajar con las VLANs. Em, la idea es que entiendan el concepto y también que puedan llevarlo a una configuración real en equipos. Luego de toda esta explicación, vamos a practicarlo en un laboratorio con GNS3. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a unir dos cosas también, conceptos. Necesitamos entender primero de qué estamos hablando o qué estamos configurando para después lograr pasar a la práctica. Entonces vamos a entender en esta primera parte la conceptualización, por qué, cómo, dónde, etcétera. Las VLANs no es solamente crear un número y ya, sino entender qué problema resuelve, cómo estas VLAN afectan el tráfico en la red y cómo se conectan con cosas como trunks, como el 802.1q, cómo hacer una verificación, etcétera. ¿Qué veremos aquí? Entonces, vamos a ver por qué las VLANs, qué son y para qué se usan. Vamos a ver qué es el trunk 802.1. La idea es analizar cómo, o por lo menos conceptualizar para después pasar a la práctica, cómo viajan varias VLANs por un solo enlace. Y la VLAN nativa, que es, ¿qué significa? ¿Para qué es? Oímos hablar mucho de eso, pero es como muy todavía en el aire, ¿verdad? Y por qué puede causar problemas si no coincide entre equipos. Y cómo verificar o cómo comprobar que todo quedó bien configurado e instalado. Ujú. Muy bien. Conceptualización clave. Antes de comandos, antes de hacer cualquier configuración, pasemos al concepto. Una VLAN es como separar un switch físicamente, em, pero de forma lógica. ¿Qué quiero decir con separar físicamente? Imaginémonos que tenemos un switch. Es un caso hipotético, ¿verdad? No quiere decir que hay que hacerlo. Pero en ese switch tomamos un pilot de color blanco tal vez y empezamos a hacer rayas en el switch, de lado a lado del switch. Entonces la primera raya nos quedan, o sea, asumiendo que cada raya corte el switch donde lo estamos trazando, pues nos quedan dos switch. O paso otra raya, nos quedan tres y así sucesivamente. Entonces, cuando digo separar un switch físicamente, como separarlo físicamente, pero a nivel lógico, es que yo dentro del switch con la configuración le estoy diciendo eh, al equipo que en lugar de usar un solo conmutador para enviar dirección a todos los lugares, le voy a decir, vea, yo no quiero que usted lo haga de esta forma, yo quiero que usted dentro de usted, en un solo equipo como tal, envíe la información a TI, envíe la información a finanzas y envíe la información a marketing. Entonces, físicamente no lo puedo hacer, pero lógicamente le estoy diciendo que lo quiero separar en tres. Es como tener tres switches diferentes en uno solo. Y eso lo puedo hacer de forma lógica. Muy bien. Ahora, formalmente, una VLAN, una LAN virtual, es una técnica de capa 2 y que se divide en una red conmutada de dominios de broadcast separados. Entonces, en un switch sin VLANs, un broadcast se replica por todos los puertos. Todos los puertos van a tener pues la misma replicación. Con las VLANs, el broadcast se queda dentro de su VLAN. Entonces es importante decir que equipos en VLANs distintas se ven por broadcast, aunque estén conectados al mismo switch. Entonces, para que la VLAN 10 hable con la VLAN 20, se necesita algo extra como router inter-VLAN, un router, un switch de capa 3. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Es una técnica de capa 2, pero para que las VLAN se abren entre sí, yo necesito un switch de capa 3, porque tiene una capacidad de ruteo por inter-VLANs, o sea, entre las VLAN una capacidad de ruteo. Entonces, lo ideal es que utilicemos equipos capa 3 para que haya comunicación entre esas VLANs. Ahora,
¿por qué usar VLANs? ¿Por qué es que las VLANs se usan tanto si se nombra tanto el tema de VLANs? La primera opción, y yo creo que una de las más útiles, es por segmentación y seguridad. Porque entonces yo puedo tener una VLAN para voz IP, puedo tener una VLAN para servidores, puedo tener una VLAN para un área específica, menos broadcast. Si reduzco el dominio de broadcast, yo reduzco ruido y mejoro rendimiento. O sea, si en lugar de tener 40 equipos conectados y todos enviando broadcast, porque están dentro de una misma segmentación, y yo separo eso entre varios dominios, el broadcast va a ser específico dentro de esa LAN, dentro de esa VLAN. Eso me va a dar a mí un mejor performance. Organización por función. Lo que les comentaba, no sé, una VLAN para finanzas, 10 usuarios, una VLAN 20 para solo invitados. Entonces solo invitados se conectan ahí, puedo aplicar ciertos protocolos de seguridad. Una VLAN para solo voz IP y escalabilidad. Con una estructura física o con una infraestructura física más pequeña, puedo crear varias redes lógicas. Entonces creo que la frase clave aquí es: las VLANs nos permiten diseñar la red por necesidad y función, no por donde quedó conectado el cable. Esa creo que sería la palabra clave acá. Ok. Antes de llegar a esta etapa, tenemos que ver otro tema, hablar de otro tema. Dominios de broadcast. Entonces, yo he nombrado esa palabra varias veces. Entonces, asumamos que vemos dos VLANs, la VLAN 10 de usuarios y la VLAN 20 de invitados. Entonces, las PCs de la VLAN 10 se ven entre sí, al menos a nivel de capa 2, ¿verdad? Las de VLAN 20 igual entre ellos, pero entre VLAN 10 y VLAN 20 sin router inter VLAN no hay comunicación. Entonces es intencional. Eso es justamente lo que buscamos hacer con la segmentación. Entonces, separar dominios de broadcast para tener un mejor performance. Imagínense yo enviando un paquete a, a todos, porque no lo tengo separado por VLANs. A diferencia de enviar un paquete y que ésta solamente se vaya para la VLAN donde debería hacerlo, entonces el broadcast se genera sobre esa VLAN. Entonces, esa segmentación me permite a mí manejar esas cosas. Ahora, un concepto muy importante: Trunking 802.1q. ¿Cómo viajan varias VLAN por un solo enlace? Y esto es más que todo entre routers cuando lo estoy comunicando hacia los switches, que hay que hacer la configuración. Igual, cuando vos configuras la VLAN en los switches también está este tipo de TAC. Pero eh, viene desde los routers, que es el que me dirige a mí, varias VLANs dentro de un mismo puerto de ruteo o entre switches. Si yo conecto de un switch al otro, yo necesito hacer una interfaz trunk para que lleve varias VLAN dentro de esa interfaz. Entonces aquí viene algo importante para redes reales. ¿Qué pasa cuando tengo dos switches y necesito que las VLAN viajen entre ellas? Tengo un switch en el primer piso y tengo un switch en el segundo piso y necesito que las VLANs viajen entre ellas. Entonces no puedo poner un cable por VLAN porque sería absurdo y costoso. Imagínense que yo tenga, no sé, 10 VLANs. Tendría que tirar 10 VLANs desde el piso 1 al piso 2. O sea, un cable para cada VLAN. Sería sumamente absurdo. Entonces existe el concepto de trunk. Trunk quiere decir enlace troncal, que transporta múltiples VLANs por un solo cable. Eso es lo que quiere decir el trunk. Y el trunk o los puertos access es una configuración que tenemos que hacer a nivel de comando sobre los puertos del switch. Ahora sí, entonces, ¿cómo funciona el 802.q.q o .1q? Ya sabemos que es para la configuración, ya sabemos primero que es un tag que se aplica para los puertos troncales, ¿verdad? Entonces, un trunk transporta tráfico de múltiples VLANs, pero ¿cómo distingue el switch cuál trama es de cuál VLAN? O sea, ¿cómo? Yo le configuro el trunk, pero ¿cómo lo distingue?
¿Cómo sabe que es de esta VLAN y no es de la otra y no se confunde dentro de tantas tramas? Y es aquí donde entra a jugar el TAC, el 802.1Q. El 802.1Q es un estándar de la IEEE para etiquetar, por eso es que yo le digo TAC, porque realmente es una etiqueta, tramas de Internet. O sea, le agrega como un encabezado a la trama de Internet o una etiqueta. Entonces, el switch lo que hace es que agrega esa etiqueta dentro de la trama de Internet indicando el VLAN ID. ¿Sí vieron, me entendieron cómo funciona? Esta configuración o este 802.1Q, cuando está activado dentro de los puertos Access y dentro del switch y dentro de la red y cada uno de los espacios donde estamos configurando las VLANs, que es algo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Pero cuando está configurado y llega una trama de un paquete, él le pone un sello. Imagínense que agarran un sello, ¿verdad? No sé, algo con su nombre, su firma digital, y lo colocan sobre el papel de una carta. Y ustedes agarran esa carta y la envían para, no sé, para donde sus papás. Pero esa carta, ese tag, en ese sello que ustedes pusieron decía papás. Agarran otra carta que van para donde sus tíos y agarran otro sello diferente, se lo ponen encima de la carta, pero esa dice tíos. Entonces, ese tag, ese sello que ustedes están colocando ya está definiendo o marcando de dónde es y hacia dónde va. Esto básicamente lo hace el 802.1Q con las VLAN. Entonces, en un puerto trunk, la trama ya no es solo de Ethernet. Ahora tiene un campo extra que le dice al switch receptor, hey, esto pertenece a la VLAN 10 o esto pertenece a la VLAN 20. Entonces, ¿dónde se usa? Ahora, ya sabemos el contexto, ya sabemos de dónde viene, ya sabemos para qué se usa y por qué es importante. Ahora, ¿dónde se usa? Se utiliza en los puertos trunks entre switches, se utiliza en los puertos trunks hacia un router o una stick, por ejemplo, o en general, donde varias VLANs deben compartir un mismo enlace físico. Espero que les haya quedado claro. Ahora, en el 802Q, el VLAN ID usa 12 bits. Vamos a ver si está por acá. No, aquí. Aquí. El 802Q, la VLAN usa 12 bits. Así que el rango es de 1 a 4094. Algunos valores están reservados, no los podemos utilizar. Pero esto lo que quiero decirles es que la VLAN no puedo colocar cuánto número se me antoje. Hay una cierta cantidad de bits que yo puedo utilizar para alocarlo. Entonces, en muchos switch, en un trunk por defecto, se pueden permitir muchas VLANs, pero la buena práctica es limitar con allowed VLAN. Allowed VLAN es un comando y lo vamos a ver luego. ¿Por qué yo limito esto? Por seguridad y orden. Si yo no necesito que una VLAN viaje por ese enlace, no la dejes pasar. Y aquí aplican los principios de ciberseguridad o seguridad de información, la mínima cantidad de permisos permitidos. Ok, las tramas de Internet con el tag 802.1Q, bueno, ya hablamos muchísimo de esto, pero creo que la idea clave aquí, antes de confundirlos más, es que el tag es como una etiqueta en una maleta de un aeropuerto. Creo que ese es un ejemplo más sencillo. Y sin etiqueta, nadie sabe a qué vuelo pertenece, pero con etiqueta se enruta al lugar correcto. ¿Okay? Y creo que eso sería la idea principal de interpretación del tag. Ahora, hay dos tópicos. Ya hablamos del trunk, pero ahora tenemos el puerto access. El puerto access, a diferencia del trunk, que el trunk me permite trabajar con muchas VLANs, el puerto access pertenece a una sola VLAN.
manda y recibe tramas sin etiquetar. Aquí yo no necesito tanto el tema de etiquetación, porque realmente lo que hace es que cuando ya entra la VLAN, está dentro de su misma red local, virtual. Entonces va a enviar los paquetes hacia las PCs, ¿verdad? Y él va a seguir su proceso normal que llevaríamos dentro de una LAN. ¿Qué puedo conectar? Puedo conectar impresoras, computadoras, teléfonos IP, otros routers, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el host, normalmente, el host quiere decir nuestra computadora, ¿verdad? O cualquier equipo que conectemos ahí. El host normalmente no sabe nada de billing ni de tags. Al host no le importa. Al menos que utilicemos alguna configuración especial en las NICs y ahí ya hace otro tema. Pero por lo general no le importa, vos nada más conectas un equipo y él lo define por la MAC, por la IP y pues todos los demás protocolos que utilizan la red. Entonces a él no le importa de tags. Entonces el puerto que yo voy a configurar hacia los equipos lo configuro en modo access. Y el puerto que yo voy a configurar para que se comunique del switch a un router on a stick o del switch a otro switch, que yo requiero que pasen varias VLANs por un solo cable o una sola conexión, ahí va el modo trunk. Espero que eso les quede súper claro. Ahora, aquí hay unos ciertos pasos de configuración básica. No se preocupen, los vamos a ver cómo crear. Ingresamos a la configuración del terminal, agregamos VLAN 10. Con esto le definimos el número de la VLAN, luego el nombre de la VLAN. Y aquí viene un exit. Ustedes van a notar ahora en la configuración que ya con un poquito de maña hay algunos comandos que yo me salto. Y hay algunos que también los hago abreviados, ¿verdad? Es importante que ustedes tengan eso para que sepan o tengan un poquito más de agilidad al momento de escribir. Un profesor mío decía, tienen que acostumbrarse a escribir con todo el comando completo, el nombre del comando completo. Y lo que pasa es que ah, tendes mucho a equivocarte a veces cuando haces el comando completo, porque escribís uno o dos caracteres mal y pasas en eso un gran rato. Entonces yo de consejo después en la parte práctica en nuestra vida real, uno abrevia y después haces un show de toda la configuración del equipo y vas revisando si algo no funciona o vas debugueando. Pero no hay problema que utilicen abreviaciones. Yo en mi lado, en la vida real, en nuestro day to day, no tenemos chance para perder tiempo por caracteres. Entonces es permitido eso. Podemos configurar un rango de interfaces. Configuramos el modo access. Así es como se configura switch port mode. Aquí yo hago w mode acc, w acc VLAN 10. Y así yo le digo que para n cantidad de interfaces del switch van a tener una VLAN configurada. Sencillo. Este puerto Gigabyte 101 va a otro switch. Entonces, no es necesario ahí que hagan... hay una configuración diferente, digamos. No es necesario que hagan rango. Hay una configuración diferente que también vamos a ver. Así se configura el trunk. Interface Gigabyte 01. El modo trunk. Trunk Native VLAN. Y Allowed VLAN. Recuerden que yo les comenté eso hace poco. Yo quiero que por ese trunk pasen todas estas VLANs. ¿Qué pasa si una VLAN no va por ahí? De no tiene configuración con el piso 2 o el piso 1. Así es como funciona. ¿Okay? Estos son algunos comandos para verificar que todo quedó bien hecho. Ahora vamos a ver unos cuantos. Es posible que tengamos que debuguear. Estos son algunos errores comunes. No configuré bien los access. No ingresé la VLAN en el trunk. No configuré el direccionamiento IP. Algunos dirán, profe Mau, pero es que es muy básico configurar las IP. Bueno, resulta que sucede mucho y se olvida. Entonces, algunos de los errores. Ahí ya van a ir viendo cómo debuguear cuando los encuentren. Esto es una pequeña práctica. No es lo mismo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer otro ejercicio en conjunto, pero les dejo este mini lab
por si quieren hacerlo ustedes solos, intentarlo y practicar, bienvenido sea. Espero que les haya gustado esta mini cápsula teórica. Ahora vamos a pasar a la práctica. Alisten por favor sus ambientes de GNS3. Yo les voy a explicar cómo monté el ambiente. Vamos a hacer dos tipos de configuraciones. Vamos a hacer primero una configuración entre switches y luego vamos a hacer una configuración de switch a router, y ese router lleva otro switch que contiene una de las mismas VLAN y todo debería de tener comunicación. Entonces vamos a hacer un ejercicio bastante amplio en varias etapas eh, para que logremos abarcar todos los temas de configuración de las VLANs. Bueno, como les digo siempre, nos vemos en la práctica.